Hola, muy bien, vamos avanzando muy bien en este curso de máximo puntaje. Está el día hoy un poco frío, de pronto está lloviendo un poco, de pronto oyes por ahí uno que otro trueno, pero vamos a estar bien porque lo importante es que avancemos, llueva, truene o relampaguee. Acá estamos para prepararnos para este examen tan importante. Entonces, vamos a aprender a responder preguntas de respuesta o de selección múltiple como un crack. ¿Y a qué me refiero? A que ya en este momento empezamos a ponernos digamos, en modo examen, en modo del día del examen, y vamos a hablar acerca de cómo entender el proceso de responder preguntas simples en el ICFES. Y pues la verdad es que lo primero es que, o lo primero que hay que entender realmente es que las preguntas de opción múltiple son el motor del ICFES. Y la razón es que pues es prácticamente el único formato que le permite al ICFES procesar millones de respuestas de forma automatizada, pues para poder generar un resultado individual distinto para casi 1 millón de estudiantes todos los años. O sea, el volumen de exámenes que tienen que evaluar es enorme. Entonces, el único formato que sirve para hacer esto es el formato realmente de opción múltiple. Así que cuando vas a presentar una prueba que está llena de preguntas de selección múltiple, pues lo mejor es dominar la técnica y entender cómo hacerlo clara y consistentemente. Lo primero que quiero hacer en este módulo es desmitificar la idea de que en caso de duda siempre escoge la respuesta C. ¿Y por qué lo digo? Pues porque si buscas en internet, internet está lleno de malos consejos como este. Entonces hay una cantidad de gente que dice que siempre cuando no sabes, entonces escoge la respuesta C. Eso es mentira, eso es un mito. Cada examen, cada año puede tener un porcentaje mayor de preguntas A o B o C o D o lo que sea. Así que lo primero es, bueno, quería desmitificar eso por si alguien te dio ese consejo, descarta ese consejo, es un mal consejo. Entonces, pongámonos serios y empecemos con estos consejos clave para responder preguntas de selección múltiple como un crack. Primero, mi primer consejo es que apenas recibas la hoja de preguntas, no te lances inmediatamente a tratar de responder. De hecho, es mejor tomarse unos minutos para hacer un escaneo rápido de las preguntas en cada una de las categorías. Por ejemplo, si estás en la sección de comprensión de lectura, pues revisa primero las preguntas que corresponden a esa lectura y así con cada una de las siguientes lecturas. Lo mismo para cada materia, pues muchas veces vas a encontrar que hay 3 o 4 preguntas que están relacionadas con un mismo concepto o con un mismo contexto. Entonces, lo que estás haciendo en esta fase es preparar tu mente, predisponer tu mente al contenido y a las preguntas a las que te vas a enfrentar. Ahora, no me malinterpretes, no estoy diciendo que hagas un escaneo de todas las preguntas del examen. Lo que estoy diciendo es que puedes ir escaneando poco a poco el examen para entender lo que viene a continuación. Así vas a poder, digamos que, identificar preguntas que pueden estar relacionadas entre sí o incluso identificar preguntas que estudiaste y que sabes que tienes dominio sobre ese tema. Esto pues te va a ayudar a ganar confianza y a relajarte un poco en el momento de responder cada pregunta. Esto es vital porque en la medida en que tú escaneas las preguntas y después de haber hecho una buena preparación, empiezas a darte cuenta como, ok, este tema sí, esto lo estudié, listo, buenísimo. Mejor dicho, ahora sí, a responder. Entonces, algunas veces, algunas de las respuestas posteriores, o unas de las respuestas que están más adelante, unas de las preguntas, perdón, que están más adelante, pueden incluir detalles de las preguntas que están atrás o de las primeras preguntas. Y esto te permite identificar unas secuencias para descifrar una respuesta correcta a una pregunta que de pronto no sabías cómo responder. A ver, ¿a qué me refiero? Imagínate que, por ejemplo,
te encuentras con una pregunta que, digamos, cuestiona acerca de la relación que tienen en común ciertos expresidentes. Entonces, Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana. Y te pregunta que, qué tenían en común estos expresidentes, supongamos. Y aunque no sabes la respuesta, más adelante en otra pregunta hablan de uno de ellos y se refieren a su participación en el Frente Nacional. Entonces podrías inferir que la respuesta correcta es la que dice que esos 4 presidentes gobernaron durante el periodo del Frente Nacional. Y eso es lo que tienen en común. Entonces, una respuesta que está más adelante te puede botar pistas acerca de una respuesta que está antes, pero digamos que si son preguntas que hacen parte del mismo contexto, o perdón, del mismo concepto, pues es importante irlas revisando antes de entrar a responder así nomás. Entonces, es importante tener todo este contexto completo de las preguntas para encontrar estas pistas ocultas. Ahora, no quiere decir que todas las respuestas van a estar conectadas o que esta sea la mejor estrategia para responder preguntas en el ICFES, no. Insisto, la mejor estrategia es llegar al examen preparado, haber hecho la tarea meses atrás, pero la realidad es que varias de las preguntas pues te van a coger de sorpresa y este tipo de trucos pueden ayudarte a ganar unos puntos adicionales en el examen. Segundo punto, si una pregunta te está tomando mucho tiempo, sáltala, sáltala y continúa con la siguiente. Ahora, es probable que hayas oído este consejo anteriormente, principalmente con la intención de ayudarte a optimizar el tiempo para responder el examen. Pero lo que nunca te dijeron, o mejor, la teoría de fondo de hacer esto, es que cuando estás haciendo un esfuerzo concentrado por resolver un problema, en este caso, responder esa pregunta que te cuesta trabajo, ahí tu cerebro entra en un modo de enfoque, está enfocado en resolver ese problema. El punto es que cuando has estado trabajando en un problema durante unos minutos, durante un tiempo, y no logras resolverlo, aunque sigas adelante con las siguientes preguntas, tu mente subconsciente va a seguir creando conexiones neuronales para establecer relaciones que te permitan resolver esa pregunta. ¿No te ha pasado que a veces tienes una discusión con alguien y unas horas después dices, ah, yo debía haberle dicho esto o debía haber hecho tal otra cosa? ¿Cierto? Es porque subconscientemente tu cerebro sigue trabajando en ese problema que estaba en ese momento, que era, si de pronto estás en una discusión, en una argumentación con alguien y 2 horas después te acuerdas de un muy buen argumento que pudiste haber dado, es precisamente por eso. Esto nos ha pasado a todos, estoy seguro que también te ha pasado. Es porque tu cerebro, tu mente subconsciente siguió trabajando en buscar las conexiones en el cerebro. Entonces, si después de un rato vuelves a la misma pregunta, tu probabilidad de responderla correctamente va a incrementarse. E incluso es posible que logres ver soluciones a la pregunta que anteriormente no habías visto, como, ah, ¿por qué no se me había ocurrido esto? ¿Cierto? Entonces, si una pregunta te está tomando mucho tiempo, déjala y vuelve a ella más tarde para intentar responderla con más claridad. Mira que este consejo no tiene que ver tanto como decir, si una pregunta te está tomando mucho tiempo, entonces pásala para que no pierdas tiempo. No, eso puede ser válido, listo, si te está tomando mucho tiempo, pásala porque pues tienes un tiempo que es finito y necesitas responder todas las preguntas. Pero el punto acá no es que la dejes para no perder tiempo, es para poner a tu mente subconsciente en un modo en el cual pueda crear las conexiones que necesita crear para después tener más claridad. Ese es el punto. Tercero, lee las preguntas 2 veces. Hacer esto es muy importante porque las preguntas de selección múltiple pueden tener trucos. De hecho, la mayoría de veces, bueno, no voy a decir que la mayoría de veces,
pero muchas veces las preguntas tienen trucos. Y dado que las opciones de respuesta pues, son limitadas, tienes 4 preguntas o 5 preguntas, pues puede ser tentador para ti simplemente responder la respuesta que aparentemente es correcta de inmediato. Pero no te confíes en tu respuesta sin haber leído al menos 2 veces la pregunta. Pues muchas veces las preguntas son redactadas con la intención de confundir a alguien que no se toma el trabajo de leer cuidadosamente. Y eso mismo pasa con las respuestas también, ¿no? Acá estamos hablando de leer las preguntas 2 veces, pero las respuestas también hay que leerlas 2 veces. Entonces, en otras palabras, entiende lo que te están preguntando. Entiende cada pregunta como si te pagaran por hacerlo, literalmente. Aunque este consejo suena sencillo y casi obvio, realmente este es el paso en el que la mayoría de gente comete errores tontos. De hecho, tú puedes saber la respuesta correcta a una pregunta o conocer el tema a la perfección, pero por no leer y por no entender bien la pregunta, puedes contestar exactamente lo opuesto a lo que te están preguntando. Hay una gran diferencia entre una pregunta. A ver, mira este ejemplo. Te pueden preguntar, ¿cuáles de los siguientes elementos no son un gas? O te pueden preguntar, ¿cuáles de los siguientes elementos son un gas? La diferencia es de una sola palabra de 2 letras, el no. Pero las respuestas son completamente opuestas. Así que pilas con esto. Esto aplica para las preguntas y para las respuestas. Entiende claramente lo que te están preguntando y entiende claramente cada una de las opciones de respuesta antes de tomar la decisión de elegir una respuesta. Entonces, si la pregunta es confusa, si no entiendes claramente qué es lo que te están preguntando, entonces invierte el papel e intenta definir qué no te están preguntando. Descarta las respuestas que claramente no son correctas. Y al responder, cuando veas una pregunta que la respuesta es todas las anteriores o ninguna de las anteriores, pues asegúrate que efectivamente el caso aplica para cada una o para ninguna. Entonces, este es otro enfoque, entender, si no entiendes claramente qué es lo que te están preguntando, trata de entender al menos qué es lo que no te están preguntando y así puedes empezar a descartar respuestas pues, que no son correctas. El cuarto punto es, sé cuidadoso. Hay preguntas que pueden tener varias respuestas que son correctas. Así es. Hay varias preguntas que pueden ser correctas. Lo que pasa es que tu trabajo es encontrar la respuesta que es más correcta o más completa entre esas 4. Entonces, concéntrate a la hora de marcar la respuesta. Ten claro que estás respondiendo la pregunta más correcta o más completa, pero hay algo que es increíble, pero hay personas que saben la respuesta, digamos, saben que la respuesta correcta es la B, ¿cierto? Están seguros porque hicieron todo este proceso de análisis, de pensamiento, listo, es la B. Pero por la presión y los nervios del examen o sientes que el tiempo se te está acabando, entonces la gente marca otra respuesta, marca la C por pura desconcentración. Entonces mi recomendación es que antes de responder cada pregunta, antes de marcar la respuesta correcta o la respuesta que quieres dar, respira, fíjate que estás en el lugar correcto, que estás respondiendo la respuesta correcta, asegúrate 2 veces de que estás marcando la respuesta correcta. Es muy triste prepararse durante meses para cometer errores ingenuos como este. Y quinto y último punto de este módulo. En algunos casos, las mismas respuestas sugerirán cuál es la respuesta correcta. ¿A qué me refiero? Si te sorprenden las respuestas dadas, verifica que has leído correctamente la pregunta. Ahora, si estudiaste efectivamente, a ver, me refiero a que si estudiaste para el examen bien,
si te preparaste adecuadamente, pues esto te va a ocurrir con mucha frecuencia y muchas de las preguntas te van a parecer familiares. Entonces vas a sentir como, vas a empezar a darte cuenta como, uy, esto yo lo estudié, sí, esto ya sé cómo se hace. Créeme, te lo digo por experiencia. Cuando te preparas bien, muchas de las preguntas van a ser familiares. Pero van a haber unos casos en los cuales las preguntas te van a parecer raras. Vas a ver, vas a ver preguntas o tipos de respuesta que, pues, que nunca habías visto en clase y quedas completamente perdido, no sabes qué responder, no entiendes bien la pregunta o no entiendes las opciones o definitivamente no sabes el tema, te están preguntando de algo que no estudiaste y te toca adivinar. Entonces, si te toca adivinar, porque pues es, es muy posible que hay una respuesta que no tienes ni idea y te toque adivinar, entonces eh, lo primero es asegúrate de entender lo que está tratando de hacer la pregunta. Lo primero es eliminar la respuesta que claramente es incorrecta. O sea, tú coges una pregunta que no entiendes, no sabes definitivamente por dónde es el camino. Entonces, analizas la pregunta, entiendes qué es lo que está tratando de hacer y empiezas a descartar las que son claramente incorrectas. Hay respuestas que claramente pues están tan mal que pues ni siquiera es chistoso. No sé, si te preguntan por un presidente que firmó un acuerdo y una de las opciones es Maluma, pues bueno, ya entiendes la idea. Entonces, establece una conexión. Descartaste la que es claramente incorrecta y ahora estableces una conexión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues trata de recordar un hecho, un dato, una idea relacionada con el tema en cuestión. Trata de construir una relación entre la pregunta y las respuestas pues, que quedaron después de haber descartado las ilógicas. Y en este punto, ya cuando, digamos, ahí descartaste y te quedan dos opciones y no sabes cuál de estas dos, olvídate del pinochazo. No, en ningún momento en el examen vas a hacer pinochazo. Lo que vas a hacer en este momento es que vas a confiar en ti. Así es. Vas a tratar de hacer un esfuerzo por entender lo que te están preguntando y por entender cuál respuesta es mucho más probable que sea correcta porque tu intuición te lo dice, no por el pinochazo, sino porque hay ciertas señales que te dicen que esa es la respuesta correcta. Entonces, este es un proceso en el cual tienes que tener mucha confianza en ti. Acuérdate de todo lo que hemos hablado del estado mental. En este momento es cuando tu estado mental está de tu lado y te manda, digamos que, un mensaje, eso se llama la intuición, no sabes de dónde viene, pero viene, y confías en esa intuición. Esto ya es el último recurso, ¿no? Entonces, me refiero a que es el último recurso porque, pues como ya vimos, en resumen, los consejos para responder preguntas como un crack es, primero, cuando recibas la hoja de preguntas, no te lances inmediatamente a responder. Haz un barrido y vas, en la medida en que vas avanzando, vas revisando las preguntas para ir encontrando pistas y también ir creando todo un contexto acerca de lo que te van a preguntar. Segundo, si una pregunta te está tomando mucho tiempo, sáltala, continúa después, dejas que tu mente subconsciente haga el trabajo y vuelves al rato y tratas de responderla. Tercero, lee las preguntas y las respuestas dos veces. Asegúrate de entender lo que te están preguntando. Cuarto, sé muy cuidadoso a la hora de marcar la pregunta. Si sabes que es la B, asegúrate que estás marcando la B y no la C, porque es increíble, pero este error es muy común. La gente marca, sabe cuál es la respuesta correcta, pero marca la incorrecta por presión, porque el tiempo está pasando, en fin. Entonces, asegúrate siempre de, de marcar la respuesta correcta. Y quinto, cuando no sepas la respuesta definitivamente, pues
haz el esfuerzo de tratar de descifrar la pregunta, de tratar de hacer conexiones, tratar de ponerle un poco de lógica, de sentido común, elimina las respuestas que claramente están incorrectas, establece conexiones con todo lo que has estudiado y has aprendido, pero sobre todo al final, si tienes que adivinar, confía en ti, confía en tu intuición. Entonces, espero que este módulo te sirva, espero que hayas entendido que hay ciertos trucos que son importantes a la hora de responder preguntas de selección múltiple. Son unos trucos que son sencillos, pero que si los incorporas a tu preparación en los simulacros, te vas a ir dando cuenta que este tipo de consejos son muy valiosos. Entonces, te deseo mucha suerte a la hora de responder tus preguntas y nos vemos en el siguiente módulo. Chao.